Pero muy buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Rincón Apologético. Quien les habla, Abner Caurio, y estamos de vuelta nuevamente para tratar otro asunto muy interesante. Así que no se muevan, quédense hasta el final. Muchos saludos para todos, bendiciones, y les invito desde ya a que una vez que lo vean con las escrituras en la mano, puedan, si ven que es de beneficio para ustedes, compartir con otras personas, en otros grupos, en su perfil de Facebook, donde vean que otra persona pueda necesitarlo. Por WhatsApp, enviando el enlace. De ese modo puedan difundir el mensaje si ven que es de verdad importante y que está basado en la Escritura. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del verbo. Juan capítulo 1. Acerca del verbo se ha hablado mucho a través de años de teología. Y se ha explicado siempre que el verbo es la acción de Dios, es como si fuera su pensamiento. Pero hoy quiero ir a otro punto del verbo, que es como aparece también en su significado original. En primer lugar, antes de ir al asunto del verbo, es necesario recordar que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, Él le dijo que Dios es espíritu. Y solo los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, como es espíritu, en Juan capítulo 1, versículo 18, entre otras citas, dice que a Él nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto, a excepción del Hijo, que es Dios único, que está en su seno, que Él lo ha visto y lo ha dado a conocer. Entonces, al principio no existía nada, o sea, hace millones de años, en la eternidad pasada, no existía nada. No existía ni siquiera la materia, no existía el tiempo, nada existía, solo existía eternidad pasada. Y allí estaba la deidad, llenándolo todo. Pero en un momento decide crear el tiempo, decide crear el espacio, decide crear la materia, tal como dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Y en ese momento, como Él decide crear seres también, porque decide crear seres como ángeles, arcángeles, serafines, querubines, mundos habitados, Él debe manifestarse de una manera que ellos puedan verlo, que ellos puedan saber que Él es Dios, conocer que es Dios. Como Él está creando seres físico, Él debe crear una expresión o debe mostrarse a través de una expresión física también a estos seres. No crear, mostrarse en una expresión física a estos seres. Y esa expresión física es Yahshua, es Jesús. Así que Él decidió mostrarse a su criatura a través del Logos, que es como originalmente dice en Juan capítulo 1, el Logos. ¿Qué es el Logos? El Logos es una frase, una palabra griega que designa lo que en arameo se llamaba menra y lo que en hebreo se llamaba dabar, Dabar en hebreo y menra en arameo designan lo mismo que el Logos en griego. Y Juan, como buen judío, conocía la palabra la menra y conocía la dabar. ¿Por qué aparece en arameo? Porque cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, el arameo se extendió como idioma y los israelitas los judíos que estaban allá, fueron influenciados por el idioma arameo. Por lo tanto, muchos de ellos que se quedaron viviendo en las zonas afueras de Jerusalén, muchos de ellos que no regresaron a Jerusalén, comenzaron a hablar el arameo, ellos y su descendencia, y fueron olvidando el hebreo o muy poco lo practicaban. Por lo tanto, en todas las sinagogas que se fueron constituyendo fuera de Jerusalén se hablaba principalmente el arameo. Así que comenzaron a traducir los textos de la Biblia, de la Torá, de las escrituras judías, comenzaron a transcribirlos, a traducirlos al arameo. Y entonces en arameo tenemos esa palabra menra, que equivale al dabar del idioma hebreo que aparece en las escrituras. Y de allí tenemos muy buenos textos, muy buenas informaciones que están en arameo. Bien,
¿Qué significa esa menra, esa dabar? ¿Qué significa ese logos? Logos significa expresión, es decir, voy a poner a un lado todo lo que se ha hablado antes, que usted lo conoce seguramente, acerca del verbo, como la acción de Dios, el pensamiento de Dios. Y voy a tomar entonces ese sentido que está en esa palabra original que poco se ha utilizado, que poco se ha hablado de ella, que es expresión. La expresión de Dios es lo que se conoce como el logos, que fue traducido verbo o palabra, el logos, la menra o la dabar. Es importante conocer esto porque esa expresión es la que los hombres han visto, porque a Dios nadie lo ha visto. Han visto su expresión. Ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, aparece una visión del cielo, y dice que está el trono y dice que está Dios sentado, pero no lo describe, describe solo luz y un arco iris detrás. ¿Por qué? Porque Él escogió, según lo que nos dice la Escritura, en Salmo capítulo 104, versículos 1 y 2, Él escogió vestirse de luz, como de vestimenta. Entonces, cuando hablamos de Dios, solo nos imaginamos y podemos ver es una luz descrita como de piedras preciosas, descrita como una gran gloria, pero solo eso, una luz. La figura que logra ver los ángeles, los seres creados, el hombre cuando ha tenido una visión, la figura que logra ver es el logos, es la expresión. Es decir, es Jesús. Ya vamos a ver qué es el logos, esa expresión es Yeshua, Jesús. Entonces les digo, el capítulo 4 de Apocalipsis, usted lee, está la visión del trono de Dios, están todos los seres vivientes, los describe a ellos, mas no describe al que está sentado, simplemente dice luz. Y en el capítulo 5, porque no estaba Jesús, en el capítulo 5 aparece Jesús como el cordero inmolado y ahora el cordero aparece en el medio del trono. Porque siempre el que ha sido visible en el trono ha sido la expresión, el logos, Yeshua. Jehová aparece como una gloria solamente. Pero el que ha sido expresión y que luego se hizo expresión corporal cuando se encarnó es Yeshua. Ahora, conociendo esto, vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Originalmente dice, en el principio era el logos. Es decir, desde que comenzaron a crearse todas las cosas, como dice el versículo 2, Él fue el que creó todas las cosas y para Él fueron hechas, ya estaba el logos. Cuando llegó a existir el tiempo, cuando llegó a existir el espacio, cuando llegó a existir la materia, ya era el logos. Ya la expresión de Dios existía. Luego dice la segunda parte, en el principio era el logos estaba siendo con Dios, originalmente dice así, es un pasado imperfecto. El logos estaba siendo con Dios. Esa palabra estaba siendo, mejor traducida sería, el logos estaba frente a Dios. Esto para que veamos que no son la misma persona. El logos estaba frente a Dios. Otra traducción también sería, el logos, la expresión, estaba íntimamente o en íntima relación con Dios. Y viene la tercera frase, que la mayoría de las Biblias lo han traducido de una manera incorrecta. La tercera frase dice, y Dios era el logos. No el logos era Dios, o el logos era un Dios, como traduce la perversión de escritura de la Watchtower, para no mencionar el nombre de ellos, ya ustedes sabrán quiénes son. Es una perversión, no está eso escrito originalmente. Originalmente dice, y Dios era el logos, Dios era la expresión. Es decir, que esta expresión es Dios, o mejor dicho, Dios es esta expresión que es Yeshua. Esto lo puede encontrar en una Biblia interlineal donde aparece como aparece escrito originalmente. También lo puedes encontrar en la versión Septuaginta, la versión textual y la Reina Valera contemporánea. Estas 4 versiones de las Escrituras, allí puedes encontrar la traducción correcta. Dios era el logos. Así que no hay duda de que Yeshua es Dios, porque Dios es el logos. Él está en íntima comunión con el logos. Dios está en íntima comunión con el logos está con Dios, y Dios estaba siendo el logos originalmente también. Recuerdo un pasado imperfecto. Dios estaba siendo el logos. Ahora el versículo 14 dice, y el logos se encarnó. Ahora la expresión que todos veían, como un ángel, como el que está sentado en el trono, cualquier expresión que ellos veían, ahora se encarnó. Y el logos se encarnó.
Ahora el logos es una expresión física, de carne y hueso, cuando se encarnó. Y el logos se encarnó y habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que Jesús es ese logos que es Dios. Dios es ese logos. Ahora es importante conocer que ese Dios que vieron Adán y Eva, ese Dios que fue con Abraham y fue la Davar Yahweh y fue la palabra Jehová a Abraham, o como lo diría en arameo, y fue la Menra Yahvé, y fue la palabra Jehová a Abraham, ese que se le apareció a Abraham, que caminó con él, que se le apareció a Moisés en la zarza, que anduvo con Israel como ángel, que anduvo en la columna, que habitó entre ellos en la Shekinah, el que vieron los profetas Isaías, Ezequiel, que vieron en el trono, es la expresión, es el logos, es Yeshua. Y esto lo podemos constatar cuando en Juan capítulo 12, versículos 39 al 41, la escritura nos habla de que aquel que había visto el profeta Isaías es Yeshua. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 39 al 41. Dice la palabra de Dios: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, como dijo, para que se cumpliese lo que estaba profetizado por el profeta Isaías, que dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto, versículo 41, cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahora, ¿dónde aparece eso en Isaías? Usted va a Isaías capítulo 6 y allí aparece cuando Isaías ve la gloria de Dios y se expresan estas palabras. Y Juan nos dice que ese que vio Isaías y que vio su gloria es Yeshua. Así que el que vio Isaías en el capítulo 6, que nosotros podríamos pensar que se refiere al Padre, 6.1, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ese que vio Isaías sentado es el logos, es la expresión Yeshua. Lo confirmó Juan el evangelista al constatar de eso en su evangelio. Pueden leer todo Isaías capítulo 6, versículos 1 al 10, y luego al final van a encontrar por el versículo 10, anda di este pueblo, oíd bien, no entendáis, ved, mas no comprendáis, engruesa el corazón, allí sigue diciendo, y la última parte, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Las mismas palabras citadas por Juan. Es decir, que este Dios que vio en el trono, esta expresión que vio en el trono Isaías, y que pronunció estas palabras, era el que luego se hizo expresión física y que caminó entre los hombres, Yeshua. Aparte nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, puede leer desde el versículo 1 también allí en Hebreos, nos habla acerca de este que es la expresión Yeshua, y nos dice que Él es el resplandor de la gloria. Es decir, es, como les digo, Dios escogió vestirse de luz, una gloria. Ese resplandor que pueden ver es el Logos, es Yeshua. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. No es diferente a Él en sustancia. Por eso dice Juan 1.1, el tercer verso, la tercera, podríamos decir, frase. Dice, y Dios era el Logos, no hay que dudarlo. Es la expresión misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Entonces, Él es esa misma expresión de la gloria de Dios. Él es Dios, la imagen misma de su sustancia. Creo que entonces, al haber analizado esto, entendemos ahora qué quiso decir Juan cuando habló acerca de esa expresión del Logos. El Logos es la expresión de Dios. Que hayan visto los ángeles, que hayan visto todos los que vivieron antes de Jesús, ya sea en forma de ángel
como le gustaba aparecer tanto en el cielo como en la tierra, ya sea en forma de Dios sentado en el trono, ya sea como hijo de hombre sentado en el trono, y luego encarnado, la expresión encarnada. Eso fue lo que quiso decir Juan, más de cualquier otra cosa, no que lo demás esté errado, pero más que cualquier otro concepto teológico que se haya estudiado por años, pero este ha sido olvidado, ha sido puesto a un lado. Al respecto, usted puede decir, ¿cómo me aseguro de esto? Uno puede buscar la Biblia interlineal y allí puede ver cómo logos significa expresión. Puede investigar el equivalente en el hebreo y en el arameo, que es lamen ra y dabar, que se refieren no solo a una palabra, o sea, a un verbo, algo descrito, sino que se refieren a una persona, que es la expresión de Jehová. Y pueden también buscar la concordancia Strong y les dará como resultado allí, en esa palabra, que significa también expresión. Allí ustedes pueden comprobar que todo lo que hemos leído y hemos mencionado es una realidad. Es muy fácil simplemente dejarnos llevar por lo que escuchamos, pero hay que también constatar las cosas para ver si son verdad. Bueno, amigos, hermanos, bereanos, que les gusta escudriñar las escrituras, les invito a que puedan buscar la Biblia, estos textos que hemos mencionado, puedan investigar aún más y que vuestro conocimiento sea enriquecido en el Señor. El Señor desea que nuestra sabiduría y nuestra mente se expanda y nosotros debemos trabajar arduamente para esto. Dios les bendiga, les espero en el próximo video Rincón Apologético. Recuerden compartir, comentar, dar like y difundir esta verdad con otros. Dios les bendiga, un feliz día para todos.